Y en este espectro, esta gama, ¿dónde entran las sectas en estas cuestiones? Los grupos sectarios. Bueno, el fenómeno sectario es un fenómeno que, digamos, se ha ampliado su estudio como algo que no debe asociarse solo a lo religioso. Presenta Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs, donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones, presenta El Poder de los Pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El fenómeno sectario son estructuras grupales de abuso. Entonces ahí donde la comunidad no es un lugar donde yo me realizo, sino que es un lugar donde yo soy exprimido, digamos. Sos más sometido, digamos, por decirlo de alguna manera. Y no solo de sometimiento, porque hay gente que cree ahí que está libre, de verdad, pero sin embargo hay una manipulación, hay un abuso, y podríamos decir, para simplificar, que una persona que va a una religión que es no patológica, es decir, que es saludable, esa comunidad religiosa le ayuda a realizarse como persona. Le hace más libre, más maduro, más solidario, le inculca valores que hacen una mejor vida y una mejor sociedad. En cambio, cuando en un grupo la persona se vuelve al servicio del grupo, es cosificada como si fuera un objeto, como si fuera propiedad del líder, se vuelve una relación justamente de dominio, aunque la persona crea hacerlo por Dios, ¿no? Y entonces allí donde aparecen historias abusivas, donde en general también se dan mecanismos de engaño, de proselitismo engañoso, de que yo te ofrezco una cosa, pero en realidad hay otra, y mucha manipulación emocional. Hoy en día este fenómeno se ha trasladado del mundo religioso al mundo de lo que se conoce como pseudoterapias. Casi lo que antes se veía en las sectas en los años 70, 80, hoy lo ves en un montón de gurús y líderes de terapias que tienen poca validación científica y que quienes lo dan no están formados y además a veces son personas con mucho carisma, y donde tengan a alguien vulnerable enfrente con baja autoestima, se da el mismo vínculo sectario. Y se puede llegar en esos grupos a que las personas que lo integran pierdan su propia identidad o vayan en contra de cuestiones que definen su propia identidad. Sí, por supuesto, y que hagan un cambio radical de vida. Y de hecho, porque ¿qué sucede? Cuando la persona cree que, digamos, lo que le da identidad es el líder y el grupo, ellos terminan definiéndote. O sea, vos terminás... De hecho, cuando una persona ve que... De hecho, hay casos, ¿no?, de personas que han entrado en un camino X en un momento de crisis de su vida y donde cambiaron su forma de vestir, su forma de alimentarse, su forma... Pero uno dice, pero esto no es algo que lo ha hecho, digamos, pacíficamente, libremente, en un discernimiento de mejora de su calidad de vida, sino que aquí hay algo que suena extraño, porque hay como una autopresión, hay una suerte de anulación de los vínculos. En general los mecanismos sectarios tienden a anular los vínculos de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos... También en nuestra vida nos constituyen nuestros vínculos. Vos sos una persona, para muchas personas, sos importante desde vínculos distintos, como padre, como esposo, como hijo, como amigo. Si yo corto esos vínculos, gran parte de tu identidad queda en la nada. Porque nosotros somos también nuestras relaciones. Entonces, cuando yo quiero destruir a alguien, lo primero que hago es cortar sus vínculos. Es aniquilarlos, incluso aunque no lo haga obligándolo, aunque lo persuada de que lo mejor para su salud. Hay algunas terapias que tienen poca validación científica y muchas denuncias a nivel internacional que convencen a la gente que para tener una vida mejor tienen que poner en cuarentena vínculos porque son tóxicos y se aíslan de toda su familia y se pasan meditando con el gurú, y esa es una forma de a la persona empezar a apropiársela, porque vos al convencerla de que sus vínculos le hacen daño, la tenés para ti, obviamente solo te escucha a ti. De hecho, muchas personas posesivas y manipuladoras lo que hacen es a sus parejas o a sus hijos les cortan los vínculos, porque lo primero que hace la persona en espejo es conversar con otros, ¿no? Y la relación con los otros nos salva de muchas formas de manipulación. El que podamos hablar con otros y decir, me está pasando esto, ¿no? Ahora, si yo no tengo con quién hablar más que con el líder y con los que piensan como él, se genera un pensamiento monolítico, donde en realidad yo me siento casi que bien de ser una especie de clon del líder. O sea, casi que lo idealizo porque no tengo otro espejo donde mirarme. Y además incluso desprecio lo que era antes. Eso sucede a muchos chicos que se meten, y gente mayor también, que se meten en estos grupos donde hay una pérdida de la identidad, y esa pérdida de la identidad va vinculada a la pérdida de la relación con los otros. Okay. O sea, me parece que es re importante el tema de que el otro también constituye parte de mi identidad. Y hoy hablaste de un montón de porcentajes, del catolicismo, de la gente que practica, que no practica. ¿Qué tan común es el fenómeno sectario en Uruguay? Bueno, si lo pensamos como las sectas clásicas, no. Ahora, si pensamos que existan grupos donde hay abuso, donde hay manipulación, donde hay estafas emocionales, es una cuestión cotidiana, te diría. Sobre todo porque
También estamos en un momento cultural donde las personas hoy, en general hay mucha información y no se distingue, por ejemplo, lo que es científico de lo que no. Y en general el que te engaña te pasa por ciencia lo que no es ciencia. Porque el que te dice, mira, esto es fe. Si querés creer, creé. Eso es una religión. Si querés creer, crees. Si no querés, no crees. Pero cuando yo te digo, no, mira, esto está comprobado porque no sé qué, y te pongo un lenguaje pseudocientífico, terapia de curación bioenergética cósmica de chakras, y entonces la gente escucha una especie de cóctel de palabras que suenan súper exóticas y dice, esto es tan impresionante, y es una venta de humo genial. Entonces, en realidad, el problema ahí es la falta de seriedad de lo que hay detrás, y que eso, además, hoy como la gente está a veces cansada de la medicina tradicional, de a veces de la falta de atención, en el ámbito de la salud hay mucha estafa y mucho abuso. También porque a veces las vías alternativas, que hay algunas que son muy saludables, pero el problema es el discernimiento. ¿Cómo distingo lo que es honesto y medianamente serio, aunque no tenga mucha variación científica, pero que hace bien, a algo que en realidad me están vendiendo humo y me quieren manipular? Ese es un terreno hoy a donde ha pendulado el fenómeno sectario. No lo encontrás tanto en lo religioso. En lo religioso lo que peligrosamente encontramos es grupos más fundamentalistas, o sea, más fanáticos, que son minoritarios, como pasa en la política. O sea, son los que hacen más ruido en Twitter, pero no son la mayoría. Exacto. Che, trajiste ahora el tema científico, relación y ciencia, que a veces uno los ve por caminos como más dicotómicos, más separados, caminos que no tienen que ver uno con otro. ¿Qué experiencia o qué podés contarnos ahí sobre la relación entre ciencia y religión? Bueno, ese es uno de los temas que a mí me ha apasionado investigar históricamente. Y nosotros en Uruguay somos herederos de un mito, de una leyenda del siglo XIX, que es el supuesto conflicto entre ciencia y religión, que se da en casos muy excepcionales. Por ejemplo, el mundo evangélico pentecostal no acepta la teoría de la evolución, o no acepta muchos elementos de la ciencia. En Estados Unidos, la mitad de la población no acepta la teoría de la evolución. Sin embargo, esto no sucedió con la Iglesia Católica y con las iglesias protestantes históricas, o con gran parte de la comunidad judía, donde no hay conflicto ni lo hubo nunca. ¿Por qué? Porque cuando vos lees la Biblia, por ejemplo, hablando en judíos y cristianos, que es lo que más conocemos, cuando vos lees la Biblia, los textos del Génesis hay que interpretarlos, digamos, porque están escritos en un género literario específico. Entonces no es que mientan, pero tampoco es literal. Entonces, si yo, un poema, alguien está enamorado y escribe un poema y dice que está encendido en llamas de amor, vos no pensás que tuvo una combustión espontánea. Vos entendés de qué está hablando. Ahora, el tipo no está, entonces es mentira porque es simbólico. No, está hablando de un amor que es auténtico, solo que lo expresa en lenguaje de llamas. Entonces también los textos religiosos tienen una profundidad que lo que hablan, lo hablan en imágenes, no lo hablan en un sentido literalista. Entonces el peligro es cuando lo tomo literal. Pero si uno va a la historia de Occidente, la ciencia y la religión se alimentaron mutuamente durante siglos hasta que entraron en conflicto en el siglo XIX. O sea, hace muy poco. Fíjate que Newton y Galileo eran cristianos, y de hecho la cosmovisión judeocristiana de que el mundo está creado por Dios y es ordenado matemáticamente, es lo que hizo pensar que yo tengo que descifrarlo matemáticamente. ¿De dónde saco yo que el mundo no es un caos? De la religión, que hay un orden y que Dios creó un orden. Entonces Newton, con toda pasión, como cristiano, dice, quiero descifrar el universo. Copérnico era clérigo, o sea, Kepler era cristiano. Es decir, vos mirás la historia de la ciencia, y fue promovida por personas de profunda fe, que no había conflicto. El padre de la teoría del Big Bang en el siglo XX es el padre Georges Lemaitre, que era un sacerdote belga, que estudió en Cambridge e hizo su tesis sobre la matemática de Einstein. Y Einstein se le reía y le decía, lo que pasa es que como es cura, quiere justificar que el universo tiene un origen. Pero el universo existió siempre, es eterno, decía Einstein. Y bueno, la ciencia le terminó dando la razón al cura, pero no porque era cura, porque era astrofísico. Y el padre Lemaitre, después Hubble, termina mostrando que la teoría del Big Bang es la más aceptada, aunque sigue siendo teoría. ¿Y quién la pensó? La pensó un sacerdote católico que era astrofísico, y cuando el Papa se entusiasmó y lo llamó a Lemaitre para decir, ahora tenemos una teoría científica que demuestra que Dios creó el universo, y el cura, como buen científico, le dijo, no, esto no demuestra que Dios exista, demuestra que el universo tiene un origen nada más, porque esto es ciencia. O sea, la fe trata de dar sentido a lo que conocemos y a lo que sabemos, pero la fe no responde a las preguntas científicas. Y la ciencia no responde a las preguntas de la fe, por eso han sido siempre complementarias en Europa. El conflicto vino cuando algunas iglesias tomaron la Biblia al pie de la letra, porque fíjate que en la Edad Media nadie creía que la Tierra era plana, ahora hay terraplanistas. Eso es otro mito que se ha creado por una novela sobre Colón que hemos escuchado hasta en la escuela. Una novela del siglo XIX
con el conflicto con la iglesia protestante, donde un escritor escribe la novela de Colón, La vida de Colón, donde Colón descubre que el mundo era una esfera y le muestra a la reina y ridiculiza a los obispos. Pero eso es una novela de ficción. San Agustín hablaba de que la Tierra era una esfera, Nicolás de Cusa en el siglo XIV, o sea, porque Aristóteles había pensado que los planetas eran esferas, y entonces todos eran aristotélicos en el mundo medieval, generalmente los intelectuales. Por lo tanto, nunca en la Edad Media era dominante la idea de la Tierra plana. Eso es un mito que mucha gente cree porque no estudiamos la Edad Media. Entonces, conflicto entre ciencia y religión es un problema más bien reciente con algunas religiones y con algunos modelos de ciencia. Okay. O sea, es interesante afirmar, si querés como resumen, que son complementarias, porque son saberes distintos. El conflicto entra cuando tomás al pie de la letra la religión, o cuando haces de la ciencia una religión que va a responder a todas las preguntas. Y la pregunta por el sentido de la vida no es una pregunta científica. O la respondés con la filosofía, o la respondés con la religión. Pero son preguntas que no las vas a encontrar con el microscopio, ¿no? O sea, totalmente. En los grupos de pares y pares que son de grupos religiosos, también es cierto que se dan ciertas relaciones asimétricas por edad, por ejemplo. A mí siempre me cuestiona o me pregunto mucho sobre esto de las iniciaciones a ciertas religiones en donde la persona todavía no tiene uso de razón. El bautismo, por ejemplo, la circuncisión en la religión judía y otras tantas que podríamos enumerar. ¿Cómo se da esa parte de razón y voluntad propia de entrar en una religión versus otros que son los que me están haciendo ingresar, digamos? Bueno, para eso hay un argumento a favor y un argumento en contra, históricamente. El primer argumento en contra es que sí, la persona debería tener, la posibilidad de poder elegir a qué fe quiere pertenecer, a qué comunidad quiere pertenecer. De hecho, fíjate que el cristianismo, el bautismo de niños es un invento bastante tardío, estamos hablando ya pasado el primer milenio. El bautismo era de adultos, siempre se bautizaron adultos, la catequesis era para adultos. Sí, ¿no? Bueno, la Biblia cuenta que San Juan bautizaba en el Jordán, digamos. Lo que pasa es que cuando la sociedad se vuelve cristiana y los padres bautizan a sus hijos, fíjate que la idea de la primera comunión es creada en el siglo XX por un papa, o sea, antes era una cosa más de adulto, la primera comunión de niños, todo eso es bastante reciente. Y de hecho hubo movimientos en el mundo evangélico, los anabaptistas, contra los que Lutero peleó, que eran evangélicos. Ellos defendían eso, que había que volver a bautizarse de adulto, porque yo de niño no me acuerdo de nada, entonces había que volver a bautizarse. No había toda una lucha por ese tema, todavía hoy hay una discusión sobre ese asunto. Un argumento a favor del bautismo de niños o de los ritos iniciáticos en niños, que utilizan muchos, y es interesante atender, nadie deja de ser libre porque yo le dé a mis hijos la educación que yo elijo para ellos, porque si no, tampoco le mando a la escuela porque quiero que de grande elija qué escuela quiere ir y va a ser un simio. O sea, obviamente yo le doy lo mejor que como padre considero. Y de grande está el mundo lleno de hijos ateos de padres creyentes e hijos creyentes de padres ateos. El ser humano se va haciendo libre, mira que se va haciendo adulto. Por lo tanto, a nadie le lavaron el cerebro de niño para tener que creer una cosa que después no pueda renunciar. Es cierto que te influye, sí, pero te influyen tus padres en muchas cosas. Ese es el argumento que se usa para decir, ¿por qué yo no puedo darle a mis hijos lo que yo considero que es mi mayor tesoro, que es mi fe? Después, que decida. Si quiere irse, se va. Otros dirán, bueno, pero tal vez lo podés educar, y este es como el argumento en el medio, que me seduce. Yo lo puedo educar en esa fe que yo le transmito, pero los ritos podrían ser tardíos cuando tenga la capacidad de tomar decisiones de ese tipo. Y eso sería como una instancia intermedia, donde yo puedo, educar en esa visión de la vida, que es la que de la familia y que es la que yo considero que son mis valores y tengo todo el derecho del mundo a inculcar a mis hijos, pero el día que él quiera dar el paso de formar parte de esta comunidad, entonces ahí, y esa sería como una intermedia entre las dos que te conté. Miguel, para cerrar, ¿cómo visualizás el futuro de los grupos de pares a la religión? ¿Es algo que va a perdurar? O sea, la religión, la vida religiosa y todas sus proclamaciones y sus vivencias van a tender a seguir siendo en comunidades, en grupos de pares? Bueno, yo creo que sí, pero no tal vez de la forma que hoy conocemos. Creo que la religión en general, como tantas formas de vida que tenemos, no perduran iguales en el tiempo. Han profetizado el fin de la religión muchas veces y lo que pasó fue que cambió la manera, ¿no? O sea, el fenómeno religioso es tan humano y los vínculos que nos hacen ser lo que somos, porque, por decirte algo, la historia del cuidado de los más vulnerables
hunde sus raíces en la religión que entiende que yo tengo que hacerme cargo del otro, pero sin embargo eso hoy está estudiado que es una base biológica, ¿sabes? Hay estudios cada vez más fuertes a nivel de biología y neurociencia que demuestran que el ser humano está biológicamente, evolutivamente está diseñado para cuidar de sus hijos y cuidar de los más débiles y cuidar del más vulnerable, con un sentido de responsabilidad. Eso está en la estructura de nuestro cerebro. Patricia Churchland, que es una materialista atea dura, pero una brillante neurocientífica, dice que la estructura del cerebro humano es una estructura moral. Y por lo tanto tiene unos mínimos que están en toda la humanidad. Por eso hay como esas éticas. ¿Por qué Confucio enseñó lo mismo que Jesús y Jesús nunca fue a China? O sea, ¿por qué esa cosa de no hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí? Porque eso está en la estructura y en la base de lo que somos. No es algo que me impusieron culturalmente, aunque después tal vez pueda convertirse en una cultura, sino es algo que está en lo que somos. Entonces yo creo que en el futuro, no solo lo religioso, toda instancia comunitaria es necesaria para vivir humanamente. Porque los seres humanos somos vulnerables, especialmente en las primeras etapas y en las finales de la vida, pero para poder vivir humanamente no podemos hacerlo solos, necesitamos de los otros siempre. Bueno, de hecho, hay estudios que muestran cada vez más a nivel de ciencia que algunos anarquistas tenían razón cuando decían que lo más propio de lo humano no es el egoísmo competitivo, sino la mutua cooperación. Y hay estudios históricos, ahora hay un estudio como de 1500 páginas, un historiador europeo, que hizo un rastreo por la historia de que no hubiéramos sobrevivido, no por el egoísmo competitivo, sino por la solidaridad y por el sostenernos unos a otros para sobrevivir. Hay estudios de gente que le metieron unas tablillas, estamos hablando de hace miles de años, y bueno, porque el ser humano no abandona al herido, lo cargaba, le ponía 2 tablillas. Es decir, y eso va contra el sentido de salvarme yo solo y que no me pase nada, ¿no? Entonces, eso está incluso en algunos animales, que dan la vida por sus crías. O sea, hay una cuestión biológica muy interesante en la necesidad de vivir con otros y de que estar con otros me suma, no me resta. Creo que esta evidencia va a poner en crisis los mitos individualistas de la modernidad, ¿no? En los que todavía vivimos. Miguel Pastorino, El poder de los padres en la religión, muchas gracias por esta charla. A vos. Presentó Vistage Uruguay, la organización mundial líder de CEOs donde tus pares te ayudan a tomar mejores decisiones. Presenta El poder de los pares. Vistage, todo empieza por un grupo. Informate más en www.vistage.com.uy. El poder de los pares, con Alejandro Laborde.